noches, mi nombre es Gabriela López Vargas, pertenezco a la brigada de Levi, denominada Levi. El tema que les voy a presentar es el 7.15, infraestructura hidráulica no hispana en el caso particular de México. Comenzaré hablando de lo que ocurrió en México en la llegada de los españoles, en el tema de la hidráulica. El cambio fue mucho más allá de un mero cambio técnico, pues los materiales y la forma de trabajar se cambiaron, se empezaron a implementar máquinas como son los molinos y animales de trabajo. Estas implementaciones significaron una verdadera evolución tecnológica, vinieron acompañadas de un nuevo sistema político y cultural que dio un sentido distinto a estas necesidades y desencadenó nuevos fenómenos. Las herramientas que ellos trajeron permitieron excavar pozos y depósitos de agua, llámese cisternas, pozos, acueductos subterráneos, con mayor profundidad. Y las ruedas hidráulicas, las palancas, el torno y las poleas aligeraron el trabajo de extraer y elevar el agua. Los animales, solos o en combinación con las ruedas, carretillas, incrementaron la eficiencia del transporte terrestre y permitieron que se prescindiera de los cargadores humanos. Y en el caso de la construcción de acueductos sobre arcos, permitieron una mayor conducción de agua con mayores distancias y una mayor eficiencia. El cambio más importante que se presenta es en los derechos sobre el agua, en lo socioorganizativo, en el trabajo colectivo y obligatorio, que ya venía aplicándose desde la época prehispánica por la gente, pero en este momento se hizo más hincapié en esta parte. En los inicios de la época novohispana, la mayoría de los sistemas hidráulicos prehispánicos fue utilizado por los españoles en mayor modificación, pero pronto transformaron técnicamente estos sistemas con la incorporación de las nuevas máquinas, como ya mencioné anteriormente, tanto por las necesidades de conducir porciones territoriales continuas y de mayor dimensionamiento al irse consolidando la propiedad territorial en sus manos, en deterioro de los pueblos, por así decirlo, es la baja demográfica indígena que se presentó, pero las obras hidráulicas ya existentes fueron también muy importantes y significativas hasta el punto de que muchas de ellas han permanecido hasta el presente. Algunos de los elementos y estructuras hidráulicas existieron por igual en el Viejo Mundo que en Mesoamérica. Esto se le llama paralelismo. Claro, algunas guardan diferencias entre ellas. Encontramos algunos casos como acueductos, canales, presas de almacenamiento, presas derivadoras, pozos verticales, ductos subterráneos y alcantarillados para el drenaje de aguas negras. Al ya contar con un ente de obras hidráulicas prehispánicas, me surge la duda cuáles eran las necesidades que buscaban cubrir los españoles. Tal vez necesitaban tener más comodidad al principio antes de sumergirme más en el tema, es lo que yo pensé. ¿Qué obras hicieron presentes en este periodo? O tal vez obras de protección, obras de desagüe, obras de captación, obras de distribución. Bueno, este trabajo pretende responder estas preguntas. Con la imposibilidad de traer con la amplitud de vida la historia de cada una de estas obras hidráulicas de la época novohispana, de las nuevas y de las mesoamericanas que se persistieron y que ayudaron a tener la historia que tenemos actualmente. Yo me voy a enfocar solamente en algunas de ellas y daré una explicación amplia y breve. En el tema de abastecimiento de agua potable se tiene que hablar de la obra más significativa de la época, la cual son los acueductos sobre arquería, que nos marcan un parteaguas de conductos terrestres a conductos elevados. Como ya se venían manejando solamente conductos terrestres en la época antes de la llegada de los españoles. Después pues hizo esta implementación. Tenemos que las innovaciones tecnológicas más significativas durante este periodo son los acueductos sobre arquerías, pilas y fuentes, lavaderos colectivos, acueductos subterráneos, presas, creación de lagunas y la desecación. Los acueductos son muy
Los acueductos sobre arquería son muy numerosos, algunos cuentan con arquería sencilla, como el que vemos ahorita, arquería doble, creo que la imagen no lo muestra también, o arquería triple, como se muestra en la siguiente imagen. El tema de la distribución fue esencial extenso en el programa de fundación y refundación de poblaciones y ciudades, emprendido por la corona española desde su mismísima llegada de Cortés a las costas de Veracruz. Quizás el acueducto más conocido en la actualidad es el de Chapultepec, pero no es el único, ya que desde el siglo XVI hasta el inicios del siglo XX se vienen levantando numerosos acueductos en México para abastecer a las ciudades. La demanda de agua ha ido incrementando con los años porque la población ha ido creciendo. Entre estos, el más antiguo e ilustrativo es el de Arcos de Tembleque, situado entre la Zempoala y Otumba de Hidalgo, construido por el franciscano Francisco de Tembleque en la primera mitad del siglo XVI, tardando aproximadamente 17 años. Este dato puede variar, ya que en diferentes fuentes en internet no encontraba un dato preciso. El dato de la fuente que yo creí que era más confiable, y dice que aproximadamente fueron 17 años que tardó la construcción y la terminación de esta obra. La longitud son 42 kilómetros, corre en partes subterráneas y en partes flor de pie, a nivel de tierra. Como dato curioso de este acueducto, podemos decir que está compuesto por 5 arquerías que componen solo el 3% de la longitud total. Sus arcos son de un solo nivel, bellamente construidos con el estilo románico. El acueducto es el más alto de su tipo en el mundo. Su arco más alto alcanza a medir 39 metros de altura. Podemos ver aquí algunas imágenes. Hablaremos pues especialmente de este para hacer enfoquémonos en uno para poder dar las características principales de los que tienen un acueducto sobre arcos. Es una estructura monumental, también es conocida, en esta en especial es conocida como una obra mestiza, ya que no solamente se debe al conocimiento y la tecnología europea que se trajo, sino también al conocimiento que ya tenían nuestros antepasados del comportamiento del agua, de la física, de la química, todo lo que ellos ya habían utilizado para sus obras en ese entonces. Ellos pudieron aplicar ese conocimiento con esta nueva tecnología y crear esta maravilla. El gasto en esta obra se da de dos formas, se mueve de dos formas, por presión y por superficie libre. Cuenta con tramos donde el gasto fluye por superficie libre a nivel del suelo y sobre las arquerías. Si bien es una estructura de más de 450 años aproximadamente, es un claro ejemplo del ingenio humano para solucionar una problemática y llegar a un objetivo. Y claro que al hacer bien las cosas, desde un principio se puede dejar un precedente histórico en la ingeniería que deja bases sólidas para ir mejorando, y en nuestro caso con la exponencial demanda hídrica que se tiene, intentar nuevas técnicas de abastecimiento de agua potable. Ahora en la actualidad sabemos que las tuberías de barro las tuberías y los canales de barro pueden presentar problemas en las juntas, en los cambios de pendiente, así como el problema de absorción de este líquido por parte del material con el que está conduciendo, y bien hasta infiltraciones por fracturas, ya que es un material muy débil. Actualmente contamos con tecnología muy muy grande que podemos hacerlo con acero, concreto, PVC, plástico. Realmente existen muchos materiales en la actualidad para poder prever cualquiera de estos tipos de situaciones. Podemos también citar algunos de los productos que existen en la ciudad, que se construyeron en la Ciudad de México. Está el que corre de Santa Fe a Tlaxpana, el acueducto Terminado Belén, o mejor conocido como Chapultepec.
prácticamente ya está desaparecido, solo son pequeños fragmentos lo que sobran de este acueducto. El de los Remedios, que está en el Estado de México, el que está en Querétaro, los que están en Querétaro, Morelia, Guadalajara, Chihuahua. San Luis Potosí presentó un caso muy particular, ya que no solamente querían el agua para el uso con consumo humano, sino también necesitaban el agua para el consumo en las minas. Entonces ahí se presentó una mayor demanda y el hecho de tener estos acueductos ayudó mucho. Zacatecas también presenta algunos de los acueductos más importantes, podemos verlos aquí. Pueden verlos de 3 niveles. También por los acueductos superficiales no fueron los únicos recursos empleados con este fin, puesto que las condiciones locales impusieron otros medios de aprovechamiento, recolección de agua pluvial, por ejemplo. Las poblaciones coloniales contaron además de acueductos con sus complementos, las pilas y las fuentes a las que acudían los usuarios a proveerse, incluso los aguadores, como pueden ver en la imagen, personas como ahorita en la actual, cuando se nos acaba el agua y nosotros pedimos agua, pues va un camión con agua, una pipa de agua. Aquí el señor, pues con la tecnología que tenían, era lo que hacía. Prácticamente era eso, ir a alimentarse de agua, llenar su contenedor y repartirla en las casas. Aquí es una de las imágenes de una fuente y desemboca en una pila. Entre las fuentes más notables y antiguas están las elaboradas con ladrillo, estilo mudéjar. Creo que más adelante tengo una imagen que plasma este estilo. Y las pilas y fuentes más conocidas están en Chiapas de Corzo, Xochimilco, Puebla y Texcoco. Muchas de estas se construyeron en conventos, iglesias, santuarios, algunas complementadas con depósitos que almacenaban el agua pluvial recogidas en los techos conducidos por caños, otras situadas por los acueductos. Otro servicio que... miren, esta es una imagen que nos muestra el estilo mudéjar, que esta estructura se encuentra en Chiapas de Corzo, que es esto es la fuente. Pueden visitarla, pues creo que es un bonito lugar para ir y ver la estructura. Otros servicios urbanos fueron los lavaderos colectivos, como se puede ver en la imagen. Algunos situados en espacios públicos, otros en la privacidad de conventos, colegios, hospitales, haciendas y ranchos. Como podemos ver, estas estructuras eran muy solicitadas con las personas que tenían el mayor poder adquisitivo, que en ese caso era la iglesia y pues las haciendas. Uno de los más antiguos de esta estructura, que son los lavaderos colectivos, se dio en el siglo XVI y es el que estuvo, no tengo conocimiento si sigue estando ahí, está en Xalití, Jalapa, Veracruz. Otras de las tecnologías fueron los acueductos subterráneos, también denominadas fogaras, cuyo origen es aún más controversial. Se utilizan desde tiempos muy antiguos en China, en el Centro Oriente, en Norte de África, y se difundieron ampliamente en reinos islámicos, en la península ibérica, lo mismo para irrigar como para conducir agua para beber. Estos ductos subterráneos reciben el nombre también cuna, que es árabe, quiere decir conducto. Viaje a minas de agua, creo. Sí, viaje a minas de agua. Y puede describirse como un conjunto de túneles y pozos que se excavan hasta encontrarse con aguas freáticas atrapadas. Por lo general, el suelo con depósitos de carbón donde se construían en el suelo con depósitos de carbón y calcio. Podemos ver aquí una imagen de cómo era más o menos la estructura de estos pozos que conducían a estos conductos subterráneos. En el caso de los conductos subterráneos, son muy pocos los estudiados por los arqueólogos en México, pero tenemos 3 grandes. En el norte tenemos el Parras,
En el occidente tenemos la Gotera, y creo que también está ahí una que se denomina la Ocotera. En Tlaxcala y en Puebla existen otros. Aquí tenemos imágenes. Este es el que está en el norte, este está en Parras. Este es Parras. Este es parte de la Gotera. Este ya está así libre, pero hay una parte que se encuentra subterránea. Este está en Tlaxcala. Las presas y lagunas. Las presas, los españoles trajeron tipos similares a los mesoamericanos, si bien con algunas diferencias, en particular en las de almacenamiento. Las presas de derivación eran prácticamente iguales. Aquí hay una imagen ilustrativa. La creación de lagunas, en el caso documentado, más documentado y más sonado es la laguna de Yuriria, en Michoacán, producto del ingenio del fraile Agustino Diego de Chávez, fundador del convento del lugar en 1544, y que de hecho fungió como el primer vaso regulador del río Lerma en cronista. El cronista Basalenque describió la obra del fraile, que el fraile realizó, e hizo notar que el vaso no se hizo cavando sino aprovechando algunos bajíos y ciénegas existentes que se cavan estacionalmente, en donde se procedió a excavar una acequia muy ancha y honda, por donde condujo al río Grande hasta formar la laguna. Esto es un claro ejemplo de aprovechamiento de los recursos y conocimiento de ellos mismos para crear algo que necesitamos. Por último, la desecación es el programa más complejo. Bueno, la parte más compleja fue en la Cuenca de México, cuyo destino se selló cuando el conquistador Hernán Cortés tomó la decisión geopolítica de fundar la Ciudad de México en el mismo sitio que la capital imperial Tenochtitlan, la urbe lacustre México Tenochtitlan, basada en la concepción de una ciudad seca. La ciudad se concibió, se planteó y se construyó como un asentamiento seco, compactado y rectangular, con sólidos edificios y rectas calles, en parte por incompresión del funcionamiento del sistema lacustre prehispánico y en parte como resultado de la concepción urbana europea que traían. O sea, era ignorancia sobre la tierra, suelo, ignorancia sobre qué suelo era el que estaban trabajando, ignorancias, y pues prácticamente la cultura era ese tipo de construcciones. Lo podemos ver muy bien en el Zócalo. Las construcciones son son castillos. Y son muy cuadradas, las calles tratan de ser lo más rectas posibles. Podemos ver que no funcionó, ahí se presentan hundiamientos, el tipo de errores que se cometieron. Aquí podemos ver una imagen que representa cómo estaba y cómo se planteó que tenía que quedar. Ok, tenemos como comentarios finales algunas de las herramientas que se utilizaron fueron las norias, las poleas, los tornos, las palancas, los molinos y las demás máquinas, cuyo funcionamiento principal se da en las haciendas y ranchos. Como ya comenté, el poder adquisitivo pues era el que mandaba ahí y el que manda actualmente también. En pueblos, prácticamente los pueblos indios no tenían este tipo de tecnología. Un sorprendente estudio reveló que una nueva perspectiva sobre la adopción de las anorias fue por los campesinos del río Balsas, así como de su supervivencia hasta el siglo pasado. Las norias verticales con ruedas de engranaje movidas por ganado, caballos, se registraron con fotos del periodo porfiriato en Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Valle de Mezquitán, entre otros. Algunos de estos elementos se presentaron en algunos de los estados, los voy a nombrar rápidamente. La noria con cubo de tracción humana, que se puede ver en el lado derecho, se presentó en la Mixteca Alta, Puebla, y en Guanajuato. Las norias de cubo con rosario y tracción animal en el lago de Chapala. El torno movido por burros y mulas para atraer agua de pozo en los valles centrales de Oaxaca se presentó en Cuevillas, Hidalgo, en Tepeyualco, Puebla. Perdón, todo lo aquí consignado y mucho más constituye la materia
de nuevas investigaciones actualmente en curso que darán pistas certeras sobre el cambio y continuidades que en materia de tecnología hidráulica tuvieron lugar del periodo prehispánico a la colonia. Como comentarios finales, pues básicamente la hidráulica, como se puede apreciar, fue base fundamental para el asentamiento socioeconómico en los poblados nuevos que estaban haciendo los españoles. Su tecnología, con ayuda del conocimiento indígena del comportamiento del agua, crearon grandes infraestructuras a lo largo de estos siglos pasados. Las materias y herramientas utilizadas son una inspiración que siempre se puede reutilizar. De hecho, muchos de los conocimientos y bases de estos se siguen utilizando. Debemos conocer siempre la raíz del problema y conocer bien el recurso que se tiene para poder presentar una solución adecuada. Las obras como los acueductos sobre arquerías nos enseñaron a transportar el agua a grandes distancias. Fueron pioneras en lo que ahora tenemos como el Cutzamala, ya que dio pues esa iniciativa, esa de que sí se puede poder transportar un volumen de agua considerable de un lugar a otro, porque anteriormente los asentamientos de la población se hacían muy cerca del recurso agua, donde hubiera agua para no moverla tanto, pero pues esto nos dio pie a poder expandirnos. Respondiendo a las preguntas, ¿qué necesidades se cubrieron? Pues con estas obras hidráulicas en este periodo, principalmente el abasto de agua potable, así como el almacenamiento de la misma. Se tenía tanto obras de captación como obras de distribución. La sociedad estaba siendo asentada con los recursos más elementales como el agua, lo cual garantizó un crecimiento de las poblaciones. Ayudó a corregir nos va a ayudar a corregir y a prever problemas que se presentan en la actualidad. Deberíamos tener como ese tipo de moraleja. Ellos realmente veían una problemática y buscaban la mejor solución, y la forma más buena, por así decirlo, no es la palabra correcta, de poder darle una solución a esto y llegar a su objetivo. Bueno, por mi parte es todo. Aquí les anexo referencias. Espero que les haya entendido. Si no, pues estoy a sus órdenes para alguna duda que tengan.